Bueno, bienvenidos todos en nombre de la Biblioteca del Centenario, del Festival de Literatura Oiga, Mire, Lea y el proyecto cultural Tenemos la Palabra, que abarca 7 eventos. Es muy grato tener con nosotros esta tarde a Yolanda Reyes. Muchos de ustedes la han seguido durante años, conocen su trayectoria, simplemente vamos a recordar algunas partes. Yolanda, nacida en Bucaramanga, estudió licenciatura en Ciencias de la Educación en la Javeriana de Bogotá. En España cursó el posgrado en Lenguas y Literatura Española en el antiguo Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid. Ha trabajado como directora de la colección de literatura infantil Nidos para la Lectura en la editorial Alfaguara y en su propia librería, Espantapájaros, ¿correcto? En Bogotá. Entre su muy nutrida actividad literaria, podemos nombrar una obra que marcó época, gracias a la cual conocí a Yolanda cuando invité a mi sobrina a la Feria del Libro de Bogotá, y ella quería, ante todo, le presenté a mis amigos escritores, yo quiero conocer a la autora del Terror de Sexto B. Así conocí a Yolanda. Ganó el premio de Talentos de Fundalectura. Después publicó 2 libros más para niños, María de los Dinosaurios y Los Agujeros Negros. Posteriormente publicó Cucú, Ernestina la Gallina y Mi Mascota. Ha escrito hasta la fecha 3 novelas juveniles, Los Años Terribles, Una Cama para 3 y El Libro que Canta. En el 2006 publicó una novela ya sin calificativos, ni para niños ni para jóvenes, una novela para lectores y para amantes de la literatura, Pasajero en Tránsito, y posteriormente publicó Qué raro que me llame Federico, una novela que voy a tener el gusto de conversar sobre ella esta tarde a las 6. Están todos invitados a quedarse o a dar una vuelta por el barrio y volver, así que es un gusto presentar a esta autora y a esta querida amiga. Demos la bienvenida a Yolanda Reyes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, qué delicia estar aquí en Cali, una ciudad que adoro. Gracias a Juan Fernando Merino por la hospitalidad, siempre igual, y siempre en distintos escenarios, bueno, y gracias porque la casa está llena, ¿no? No hay una sola butaca libre, eso nos encanta. Espero que hayan podido entrar las que estaban haciendo lista de espera. ¿Dónde están? Eso, nunca me había pasado que estuviera en lista de espera, eso está muy bien. Bueno, cuando me invitaron a Oiga, Mire, Lea, me dijeron que un taller para maestros, pero después cuando me dijeron que para 50 personas, dijimos, bueno, eso no es un taller. Ustedes bien lo saben, los maestros mejor que nadie saben que un taller no es para 50 personas. Entonces decidimos dejar abrir, echarle más agua a la sopa, abrir el lugar, que todas las sillas que pudieran estar, estuvieran, y vamos a hacer una charla que titulé La Poética de la Infancia, es el título de mi último libro, que por ahí lo he visto, muchas gracias. El año pasado, orgullosamente, fue lanzado en la Feria del Libro de Cali. Y bueno, otra vez estamos aquí. Yo voy a empezar leyendo algo que me gusta leer de este libro, que es el preámbulo, porque ustedes inspiraron este preámbulo. Dice así: todo comienza en una habitación iluminada por una lamparita con alguien que nos cuenta un cuento. O más atrás, con una voz que nos arrulla cuando aún no tenemos las palabras. A diferencia de los otros mamíferos, la historia de la especie humana parece corroborar aquella vieja frase: en el comienzo era el verbo. Nos marcan con un nombre entre la infinidad de nombres al que le vamos dando cara lentamente, y nos entregan unos apellidos que amarran el pasado y el presente y que legaremos al futuro. Por ser parte de una saga escrita con palabras, necesitamos ser nutridos no solo con leche, sino con esas envolturas, historias, cuentos y poemas que logran reunir a los que están llegando con los que llegaron hace tiempo
y con los que ya se fueron. Leer es asistir a esa conversación entre los que están aquí y ahora, los que viven lejos o murieron y los que vivirán cuando no estemos. Para evitar quedarse librados a su suerte entre los monstruos que pueblan las infancias, los niños piden un cuento y otro y otro y otro y otro. El último, por favor, otro más. Además del contenido de la historia, los cuentos y la voz son el pretexto para mantener a los seres queridos literalmente sujetos en esa urdimbre de palabras que da cuenta de la odisea humana por construir sentido. Quizás leemos y escribimos para revivir ese ritual, ese triángulo amoroso que cada noche unía 3 vértices: un libro, un niño y un adulto. En esa escena primigenia está la clave de cualquier proyecto de lectura. De un lado están los libros, del otro los lectores, y en la mitad esas figuras: padres, bibliotecarios, maestros, libreros, editores, que propician los encuentros para que cada lector comience a escudriñar y a descifrar entre tantas palabras las que necesita para saber quién es, para inventar su casa imaginaria. Entonces, bueno, así empieza esta odisea por construir sentido, que tiene mucho que ver con lo que ustedes hacen y con lo que muchas veces no se agradece de todo lo que ustedes hacen, y que es dar. ¿Qué quieres, una silla? Porque aquí hay una silla que sobra. ¿Quieres correrlo? ¿Moverlo? ¿Sí? ¿Está bien? No, digo, porque si nos hacen falta 2 sillas, aquí hay una, aquí hay otra, y si hay alguien afuera también puede entrar. Bueno, entonces, muchas veces lo de la lectura se vuelve los estándares, se vuelve la decodificación alfabética, se vuelve el deletreamiento de una letra con otra. Muchas veces la lectura está anclada en lo que nosotros en algún momento experimentamos. De la letra con sangre entra. Y tiene tanto que ver con nuestra historia, pero también, y quiero que lo miremos desde ese lado, porque ese es el lado, ¿cuántos de los nuevos lectores que hay en Cali le deben a usted, o a usted, o a usted, o a vos, para hablar en caleño? ¿Cuántos de esos niños que están mordiendo libros ahora les deben a ustedes esa primera fascinación con las palabras? Sus sobrinos, sus nietos, sus hijos, sus alumnos, los niños que van a la biblioteca todos los días. Y ahí comienza todo. A mí me gusta la escena del triángulo amoroso, porque la escena del triángulo amoroso me ha servido para contarles a los planeadores de políticas públicas, a los hacedores y diseñadores de planes de lectura, qué es una relación o un proceso de formación de lectores. Porque fíjense que muchas veces cuando hay planes de lectura, la gente piensa sobre todo en algo que es dotar, ¿sí? Vamos a comprar no sé cuántos miles de libros, vamos a poner en las bibliotecas, y siempre en las cifras de dotación, siempre en las cifras de planes de lectura, como que los planes de lectura se confunden con los procesos de dotación de libros. Y no hay ninguna, pero ninguna garantía de que alguien haga esto o esto
Ay, mira, esto es nuevo, esto no lo conocía, aquí qué dice, cuántas páginas, el dibujo, o esta que es más gorda, esta es para adultos. No hay nadie que haga eso, que hace un lector, cualquiera de ustedes, un lector habituado a ver los libros, a mirar la carátula, a decir quién lo escribió, a abrirlo, a romperlo para mirar rápidamente cuánto es. No hay nadie, repito, que haga esto si otro no se lo ha enseñado. Y el libro solo no hace un lector. Entonces, siempre que a mí me dicen, ay, la estamos invitando para que nos diga, es que vamos a comprar no sé cuántos libros y entonces tenemos tal presupuesto para hacer un plan de lectura, y yo digo, listo, un plan de lectura, y ¿dónde van a llevar esos libros? No, en las escuelas de tal sitio, en las instituciones educativas de tal sitio, en las bibliotecas de tal sitio, en los centros de desarrollo infantil, con madres comunitarias. Siempre, digamos que está claro que vamos a comprar libros y que los vamos a poner en algún sitio, ¿sí? Y la pregunta que hago a continuación es, y para formación de maestros y de mediadores, ¿cuánta plata hay? Y la invariable respuesta es, no, pues es que eso todavía no lo hemos contemplado, eso va en otra fase. O no, es que solo tenemos plata para dotar porque la Contraloría y no sé qué, la Procuraduría, IA, lo que sea. Las IAs, y a mí siempre me viene bien el triángulo amoroso, porque la lectura en la infancia y en la adolescencia y muchas veces en la vida adulta pasa por este que está en el medio, por estos brazos, por esta voz que descifra estos caracteres negros, y por ese otro que está aquí mirando desfilar el mundo y desfilar las emociones en una voz que lee una historia. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita, tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Esa voz que cuenta, esos ojos que te miran solo a ti en el mundo entero, esa voz que trae el eco de alguien que ya no está. ¿Se acuerdan cómo termina Margarita de Rubén Darío, no? Guarda, niña, un gentil pensamiento para el que un día te quiso contar un cuento. Ese gesto milenario trae las palabras de alguien que ya no está y las siembra en ese que quizás las va a sembrar en otro, que quizás las va a encontrar para construirse a sí mismo, que quizás va a encontrar allí el alimento para inventar una historia, para inventar su propia historia. No importa que sea escritor, no estamos hablando de escritura, estamos hablando de la invención de la vida. Y la invención de la vida necesita alimento simbólico, necesita saber cómo lo hicieron otros. Entonces, cuando alguien me dice, tengo 1.000 millones para comprar libros, pero no tengo para formar un solo mediador, para trabajar por un solo mediador, para poner unos mediadores en esta biblioteca y acompañarlos en su proceso de formación, para formar estos maestros específicamente en libros para niños. Yo a veces digo cosas como, no bote la plata, no bote la plata. Si va a llevar los libros y no va a hacer nada con los mediadores, no bote la plata, porque este país está lleno de lugares que todos hemos recorrido en los que los libros están limpios, perfectos, uno ve la ficha,
A mí me fascina, yo hago esa prueba ácida siempre por todos los lugares a los que voy. Primero me encuentro con un bibliotecario o una bibliotecaria que me invita a entrar a su biblioteca. Siempre prefiero entrar cuando están almorzando o algo así. Hoy me encantó entrar aquí porque alguien me dijo, ay, ¿se le ofrece algo? Y yo, no, vengo a mirar la biblioteca. Porque en la biblioteca uno ve todo. Entonces, cuando uno abre los libros, uno ve si están mordidos, si están tocados, si tienen una huellita de un diente por ahí, un dedo que comió chocolate. Y si uno ve que aquí está la ficha de préstamo blanca, reluciente, y tantas bibliotecas que hemos recorrido con las fichitas blancas relucientes, tantas bibliotecas con llave, tantos libros que han ido a dar a la casa cural o al segundo piso de la oficina del alcalde, porque allá nadie los toca, y cuando lleguen las CIAs a pedir el inventario de libros, estarán perfectos todos. Y ese alcalde será muy bien calificado en ese pueblo, porque la dotación está perfecta. Y ahí se aplica lo de la Biblia, de qué le sirve a alguien entregar todos los libros si perdió a todos los lectores, ¿sí? ¿Qué es esto? Entonces, un libro solo es una cosa más entre las cosas, no sirve para nada. Necesita alguien que oficie este rito, que siente a un cachorro humano en las piernas, o que reúna unos cachorritos más grandes en un círculo ritual, como los hombres antiguos, como estamos haciendo hoy aquí, y les diga, les voy a contar una historia. Y empiece a salir un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes de la voz de ustedes. Ustedes construyen esos palacios invisibles, esas arquitecturas que se levantan sin necesidad de ningún aparato, se levantan en medio de la voz y de la mirada. Y los niños piden y piden y piden y piden y necesitan voces más adultas que sepan lo que ellos todavía no saben. Y ese es el trabajo. ¿Cuántas personas de aquí trabajan con primera infancia? Quiero saber. Entre 0 y 6, ya supe de alguien que, bueno, esas personas seguramente han leído y han visto la experiencia de Espantapájaros, de ver cómo estos cachorros humanos recién llegados al mundo, la gente no cree, cuando vayas te vas a dar cuenta de que pues tú también lo vives en tu biblioteca. En muy poco tiempo un niño descubre que estos objetos encierran la experiencia de la vida de muchas generaciones. A los 9 meses un bebé puede perfectamente saber que aquí está guardado el mundo y que esto que le revela este objeto es distinto a todo lo que hay en el mundo de los juguetes, por ejemplo. ¿Quiénes están en primaria? Trabajan con niños en primer grado. ¿Quiénes están en esos grados tremendos en los que supuestamente hay que aprender a leer en el sentido alfabético? ¿Quiénes son? ¿Enseñas a leer? Y ya por la cara veo que es un trabajo que tiene una gran complejidad, ¿no? Y una gran responsabilidad. ¿Quiénes están en los primeros grados de primaria, de educación básica, primaria? Y en los últimos grados de educación básica. Y en el terror de sexto B, en la edad del terror de sexto B. ¿Alguien? ¿Alguien trabaja con secundaria? ¿Y en las bibliotecas con distintas edades? Y con adultos, con madres comunitarias, también. Bueno,
Yo creo que en el fondo de la vida, todo comienza de la misma manera, ¿no? Con cualquiera de nuestros públicos. Creo que hemos visto los que trabajamos con adultos, con madres comunitarias, con maestros, los que hacemos procesos de mediación, hemos visto emocionarse hasta las lágrimas a una mujer que siempre pensó que la lectura era algo que ella no sabía hacer porque estaba mal de las vistas. A veces hay madres comunitarias que me han dicho, yo no sé leer, yo no puedo leer, es que estoy mal de las vistas. Y detrás de eso se esconde una gran saga de maltrato y de exclusión alrededor de la lectura, porque es que la lectura ha sido un rasero para maltratar, para hacer sentir que estás fuera del mundo de lo simbólico, que tú no puedes, que no sabes, y que tu capital simbólico, que a veces es casi más excluyente que el capital económico, no te alcanza. Es como cuando no te alcanzan los fiadores para la casa. El capital simbólico es algo que ha cerrado las posibilidades de este país y ha servido para que te digan tú sí, tú no, tú sí, tú no. Entonces, digo que es lo mismo porque cualquiera, en cualquier momento, ha constatado que cuando toca con una historia, los ojos, la mirada y la vida emocional de otro, la gente se conecta con algo que no había descubierto que había en los libros. Y es una cosa así, es un segundo, eso lo hacen ustedes. Por supuesto que es un primer segundo que hay que empezar a alimentar y alimentar y alimentar y a enriquecer. No lo hagas con ningún lector si no sabes y no tienes la certeza de que ese lector va a encontrar las formas de hacerlo, porque te va a secar y te va a volver loca o loco y te va a decir otro y otro y otro y más y más y más. No lo hagas si no tienes tiempo, si te tienes que ir. No le leas a un bebé una historia que lo cautive porque nunca más te va a dejar en paz. Siempre que te vea, va a llegar con el libro y te va a decir otra vez, otra vez, otra vez. Hay algo que hacen los libros por los niños. Y entonces yo decía aquí que la voz es el pretexto, porque a veces hay mamás que me dicen, ay, pero ¿cómo hago? Porque es que todo el tiempo quiere que le lea el mismo libro y ya se lo sabe de memoria y lo tiene en la casa y va a espantapájaros a la hora del cuento y en la biblioteca, cuando es la hora de sacar libros a la casa, se lleva el mismo. Y una vez se quiso llevar 3 libros iguales porque lo tenía en la casa, en donde la abuela y lo tiene, porque los niños pequeños son relectores. Y yo siempre digo, tal vez ese niño que quiere que le lean siempre el mismo libro, está tan contento, tan tranquilo. Una posibilidad es que hay algo que necesita resolver en esa historia, algo sobre lo que necesita volver sobre sí mismo, algo que hace que él oiga esa historia o mire esa historia y esté tratando de escudriñar algo sobre su vida. Eso es cierto. Pero hay una explicación que a mí me parece aún más interesante y más sencilla. Tal vez él no esté interesado en ese libro, necesariamente. Y tal vez el hecho de saber si ese libro le da más posibilidad de distraerse mirándote extasiado, mirando pasar la vida por los ojos de la mamá, mirando pasar las emociones por la cara de alguien que le muestra cómo son las emociones humanas. Y ese niño que se entretiene tocando el cachumbo de la mamá y soñando y mirándola reírse, enamorado de la historia, enamorado de las emociones que suscita la historia, asustado en un pedazo de la historia, agarrándose duro, sabiendo que está contenido, que está acompañado.
sabiendo que esa historia dice cosas que él no se había atrevido a decirle nunca a nadie, sabiendo que ahí está empacada la experiencia de la vida. Y entonces quiero que piensen en otra cosa. Estamos hablando de los bebecitos, de los niños de 1 año, de 2 años. Todo comienza ahí. Quiero que piensen en otra cosa. Para sus nietos, para sus hijos, para sus sobrinos, para sus oyentes de las bibliotecas, quiero que se sitúen en un niño de 2 años. 2 años de experiencia de la vida. ¿Ustedes saben lo que es tener 2 años de experiencia de la vida en general? Todo sucede por primera vez. No hay experiencia previa acumulada. ¿Dices qué rico? Es hermoso, pero es terrible. La mamá te lleva al colegio y te deja en ese centro de desarrollo infantil y te dice, yo voy a venir por ti, yo vengo a las 5, pasa feliz con la profesora que te va a querer y yo vuelvo por ti. Quiero que piensen en esa persona o en ustedes mismos, en ese bebé. Nunca, jamás en su vida ha tenido la experiencia de que mamá se vaya y te deje con esa señora que no conoce, como en Hansel y Gretel, la malvada bruja. Igual, la malvada bruja y el leñador, la malvada madrastra dijeron que volvían, pero la experiencia contundente e inmediata es estar abandonado entre un bosque de piernas. Se ha ido la persona que más amo en la vida. Me dijo que volvía, pero yo no sé si va a volver. Yo hace ya bastante, como que siempre estaba un niño llorando porque su mamá se había ido y lo había dejado en el jardín de espantapájaros y yo le decía, tu mamá va a volver, tu mamá va a volver, ahora viene la mamá, mira que ya viene, mira. Y de pronto un niño de 4 años que estaba un poco desesperado de que este no paraba de llorar y que en su momento había llorado mucho, le dijo, mírame a los ojos, mírame a los ojos. Te voy a decir una cosa, tu mamá sí va a volver. Y él se quedó mirando con unos ojos muy abiertos y yo pensé, claro, la pregunta del niño y la causa del dolor del niño no es ¿a qué horas vuelve mi mamá? Esa es la pregunta mía, que soy adulta, ya sé que las mamás vuelven. Ese niño lo que necesitaba saber es que la mamá sí va a volver. Entonces, esta es la experiencia de la vida, ¿sí? Esta es la experiencia de la vida. Tu mamá sí va a volver. Tu mamá sí va a volver. Y cuando en el cuento de Hansel y Gretel había una vez una malvada madrastra que no sé qué, no, había una vez unos niños que vivían en medio de una casita de madera con su padre, un leñador, no sé qué, y la mamá se murió y el leñador se casó con una madrastra y la madrastra dijo, la malvada madrastra dijo, ay, no tenemos cómo alimentar a los niños, yo creo que es hora de llevarlos a que alguien se apiade de ellos. Y el leñador dijo, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Que se los tragan las malvadas bestias del bosque. Y la malvada madrastra dijo, pues es mejor que las malvadas bestias se los traguen, a que se queden muriendo de hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes ya se saben la historia, llevaron a los niños y Hansel tiró unas piedritas, volvieron a la casa, después la madrastra dijo, esta vez que no eche piedritas, echó miguitas de pan, se comieron las miguitas de pan. Llegaron a esa casa en medio del bosque, era una bruja horrible, pero estaba una casa que parecía de muñecas, hecha de mazapán y de chocolate, y los niños se lanzaron, tenían mucha hambre. Y ahora volvamos al jardín donde está este niño llorando. Para ese niño que oye la conversación, esta es una mamá que ha dejado de trabajar porque tiene una licencia de maternidad.
logró extenderla, juntó vacaciones, renunció al trabajo y estuvo un tiempo cuidando a ese niño. Y un día le dice al amado leñador, queridísimo leñador, que viene a hacer patanería con los niños al final de la jornada, tan querido, nunca ha tenido que lidiar la pataleta de las 4 de la tarde, le dice, marido mío, nos vamos a morir de hambre, este sueldo no alcanza, y el leñador dice, ¿y qué vamos a hacer con el niño? Y ella dice, yo ya tengo la solución, yo vi un jardín que queda aquí a la vuelta de la esquina, con unas, y el leñador dice, pero está muy chiquito, ¿qué le van a hacer? Y esas señoras, ¿tú las conoces? Sí, son queridísimas, son buenísimas con los niños. Yo he visto cómo los cuidan. Para este niño, ser dejado en ese jardín, entre ese bosque de piernas, con esas malvadas maestras, que no son malvadas, pero que no están todo el tiempo enteramente a su disposición, cuidan otros niños. Simbólicamente, ese cuento que dice que después de superar muchas pruebas, ¿sí? Las piedritas, las miguitas de pan, matar a la bruja, matar el miedo, engordar entre una jaula, ser liberado por la hermana, es posible volver a encontrar el camino a casa. Simbólicamente, para un niño que no tiene tanta experiencia de la vida, esas son las historias. Las historias le dicen a los niños que hay otro mundo, que es un mundo imaginario en el que podemos poner en palabras las emociones. Y hay posibilidades de mirarlas fijamente a los ojos y enfrentarlas y resolverlas. Eso es lo que dice la literatura a la humanidad. Eso es lo que nos dicen las telenovelas también. Por eso nos enganchamos con y a veces nos sorprendemos siendo más amigos y simpatizando más con la mala de la telenovela. La que hace todo eso que nosotros quisiéramos hacerle a la buena de la telenovela. La que hace todo espontáneamente, la que deja salir sus emociones primarias. Y eso es lo que buscamos en los libros. Dar cauce a las emociones, ponerlas por fuera de nosotros para podernos mirar en ellas. Eso es lo que buscan los niños en la literatura. Pero ¿cuántas veces a lo largo de la vida escolar, de la vida incluso bibliotecaria, aunque los niños que van a la biblioteca muchas veces van porque quieren estar en la biblioteca? O bueno, porque no hay nadie que los cuide, también existe esa posibilidad. O bueno, también porque tienen que hacer tareas, existe esa posibilidad. Pero en la biblioteca, la persona que los invita a leer no está tan preocupada porque a ella también la van a evaluar, como a la maestra. Entonces tiene más posibilidad de improvisar, tiene más posibilidad de entregar una historia. Yo lo que quiero decirles hoy es que ese es el clic que necesita todo lector para entrar en el juego. Ese es el clic. Saber que las palabras de los libros están conectadas con las palabras de la vida. Saber que cuando leemos es el libro el que nos lee a nosotros. Saber que lo que dice aquí fue escrito por un ser humano que estaba sintiendo unas cosas que a nosotros nos evocan otras cosas. Esa es la primera idea que quiero dejar aquí resonando. Esa es la primera parte de esta conversación. Y quiero dejar esta parte resonando con una pregunta que los va a llevar a su infancia. ¿Quién fue esa persona para ustedes?
¿Quién les leyó su cuento? ¿Quién les cantó el primer poema? A veces no llega tan fácil, a veces mueves la cara y dices, no me acuerdo. Pero uno puede empezar a descubrir que había alguien. Uno puede echar más para atrás, más atrás de primer grado, más atrás cuando la memoria casi no es memoria, es una masa amorfa de cosas. A veces dicen, a veces no es había una vez, sino había una voz. ¿Cuál fue esa voz? ¿Quién te cantó? ¿Quién te contaba historias? ¿Quién te hacía morir de miedo? ¿Dónde era? ¿Quiénes estaban? ¿Cuántos años tenías? ¿Por qué te acuerdas? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Alguien recuerda algo? Hay que darle las gracias a esa persona, ¿no? Quizás esa persona tiene algo que ver con el hecho de que ustedes estén sentados en estos lugares hoy. Quizás la persona que tiene que ver con que yo esté sentada aquí y tú estés ahí y tú aquí, esas personas no se conocieron. Mi abuela no conoció a tu persona, ni a la tuya, ni a la tuya. Pero a todas esas personas creo que hay que darles las gracias. Y ahora voy a preguntar, ¿cuál fue el primer libro que tú recuerdas haber leído? O que te leyeron. El primer libro que tocaste. El primer libro, los niños hacen así con los libros, ¿no? Yo he aprendido a ver cuando un niño hace esto. Cuando se lleva el libro para la casa y hace así. Ahí cuando yo veo eso digo, aquí ya hay un lector. Este puede tener el profesor más horrible en el resto de la vida, pero esto no se lo va a quitar nadie. Así saque 0 en decodificación, en mami, mi, momu. Eso ya no se lo quita nadie, eso está ahí puesto cuando un niño hace así. ¿Cuál fue el primer libro? ¿Se acuerdan? ¿Quién les entregó ese libro? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la letra? ¿A qué olía? ¿Cuál era esa historia? ¿Por qué? ¿Alguien quiere decir algo sobre esta primera parte? Sería muy bonito que alguien dijera algo. Ofrezco esta silla que no estoy usando para alguien que tenga los pies adoloridos. ¿Quién quiere? ¿Tú? ¿Quieres venir? Sí, tú. ¿No? ¿Ustedes? ¿No? Los primeros libros que yo leí, o que no leía porque no sabía leer, porque en mi casa leía, La alegría de leer, estaban esas historias, Matilde. ¿Cómo era la historia? ¿Te acuerdas de alguna? Matilde era una niña muy pobre. Había muchas historias de otra niña que en la Navidad nadie le regaló nada y ella la encontraron dormida en el andén con una vitrina que había muchos juguetes. La alegría de leer pues era un libro tradicional, pero tenía muchas historias. Era la antología de historias de ahora, pero convertida en libro de lecturas. Más de 50 años. Por supuesto. 55 años. No hace más. Se llama 100 lecciones de historia sagrada. Ajá. Como para niños. Sí. Es muy bonito lo que dices porque muchas personas de nuestras generaciones y atrás, de la tuya, de la mía y de mi mamá y de mi abuela, aprendieron en esos dos soportes. La literatura para niños era una rareza, sobre todo en este lado del mundo.
uno mira la tradición sajona, los ingleses siempre tuvieron literatura para niños, siempre. Uno mira y siempre hubo autores en la época victoriana y los niños leían libros especiales para niños. Pero en este lado del mundo, y creo que viene de la tradición española también, no había una literatura tan específicamente, aunque en España, digamos que los cuentos de Calleja que se daban por entregas, etc. Entonces, para muchas generaciones, la historia sagrada, y esto me da un pie perfecto para lo que sigue en esta conferencia, la historia sagrada era la posibilidad de fascinarnos con una lengua que es la lengua de la literatura, la lengua del relato. Ahora no tenemos disculpa, no tenemos que ir a la historia sagrada, aunque si pueden vayan porque es maravillosa. Son las historias de las pasiones humanas, son terribles, sobre todo el Antiguo Testamento es terrible todo lo que pasa. Yo también recuerdo, y además ese que era también en Matusalén, y la otra que no podía quedar embarazada y tuvo un hijo tardísimo, y era una manera de asomarse al mundo de los adultos, ¿o no? Con todos los problemas adultos, porque si tengo 8 años, a mí que en realidad ¿qué me puede importar que Abraham era muy viejo y entonces no podían tener hijos y entonces, y todas estas cosas son historias y los niños mirando por un huequito las pasiones humanas y después hay que sacrificar al hijo. Dios, un Dios castigador terrible que le dice, a ver si crees tanto en mí que pon a tu hijo y sacrifícalo. Son sanguinarias, porque a los niños siempre les han gustado las historias que les permiten hablar de sus miedos, de sus monstruosidades. Entonces, qué maravilla de ejemplo. Gracias. Ahí tenemos 2 ejemplos de la literatura contemporánea para niños. Uno, toda la saga de literatura que ahora se dice, ay, los temas perturbadores, o los libros que hablan de los temas difíciles de la vida. Siempre la literatura ha hablado de los temas difíciles de la vida, porque es que sacrificar, el Antiguo Testamento hablaba de eso. Y la niña muy pobre que se dormía enfrente de una vitrina, la vendedora de fósforos de Hans Christian Andersen en la noche de Navidad, es la tristeza y el dolor. Creo que a la literatura no vamos tanto para buscar historias bonitas, inverosímiles y perfectas. Vamos a buscar lo que más nos duele, lo que más nos hace humanos. Y lo que más nos hace humanos a veces es lo que no entendemos, lo que no hemos logrado del todo descifrar. Y los niños lo saben. Por eso, cuando la gente dice, no, pero ¿cómo les vamos a meter miedo con la historia de Hansel y Gretel? Yo digo, es que el miedo no se mete, es lo contrario. El miedo está aquí, innombrado, las emociones están todas enredadas y lo que hace la literatura es poner tu miedo en palabras. Y cuando lo pone en palabras te deja mirarlo. Y cuando lo pone en palabras te dice, a otros también les pasó lo mismo y mira cómo lo resolvieron. Y esa es la empatía y esa es la experiencia acumulada. Cuando digo que los niños no tienen experiencia de la vida, que tienen 2 años de experiencia de la vida, 8 años de experiencia de la vida, también estoy diciendo que la literatura les da la posibilidad de entender cómo lo hicieron otros, cómo resolvieron el primer amor, cómo otro niño también tuvo papás separados, cómo no sabía si estar en esta casa o en la otra, todas esas cosas. Bueno, ahí les decía que hay una primera parte, pues porque el tiempo tampoco es eterno. Vamos con otra parte que tiene que ver con eso.
La brecha. La brecha. Ustedes han visto las pruebas saber, ¿cierto? Ustedes han visto los resultados, la diferencia entre ciertas modalidades de prueba hechas en unos lugares y esas modalidades de prueba hechas en otro lado del mundo. Estoy hablando de las pruebas PISA, por ejemplo. Hay algo que ha hecho a nuestros gobernantes, y eso en buena hora. Nuestros gobernantes ahora están todos fascinados con la lectura. No crean que es que les interesa que seamos lectores. Les interesa que nuestros niños saquen mejores puntajes en las pruebas PISA. Ay, espero que no nadie esté grabando esto, ¿no? Bueno, no, mentiras. Yo lo he dicho varias veces. Ciudadanos lectores no es, digamos que no es un interés muy acentuado en los políticos. Al contrario, diría yo, ¿no? Mejor que no seamos muy lectores para que no leamos entre líneas todas las cosas que van pasando. Es mejor que se nos vayan olvidando cositas y cositas, que no atemos cabos, que no leamos el periódico, que no podamos leer las propuestas de un gobernante y del otro para escoger. Mejor que compremos una empanada, etcétera. Que compremos, no, que nos regalen una empanada, una camiseta, un puestico, etcétera, pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de la brecha y voy a hablar de la brecha cognitiva y del capital simbólico, que es lo que en el fondo nos estamos jugando. Los políticos parece que por fin lo están descubriendo, entonces lo que nos dicen esas pruebas que vienen por lo general de países en los que ha habido prácticas instaladas de lectura desde la infancia. Los países sajones esto lo tenían perfectamente instalado, nosotros no lo teníamos instalado. Lo que nos dicen esas pruebas, repito, es que cuando un niño aprende a leer, puede resolver problemas cognitivos de cualquier índole. ¿Y qué nos dicen las pruebas PISA de la OCDE? Que los niños de este lado del mundo, muchos niños, una gran cantidad de niños, no entienden el enunciado. Y como no entienden el enunciado y no entienden el problema, ¿sí? Tengo 2 botellas de agua, una va por la mitad, la otra no sé qué, la quiero reembasar. Si uno no entiende, no importa que sepa matemáticas, no entiendo el enunciado, no puedo resolver el problema. Entonces nuestros gobernantes se han dado cuenta de que lo cognitivo se forma con el lenguaje. Y voy a poner un ejemplo porque vamos a hablar y vamos a terminar esta charla hablando de lo que ustedes le dan a un niño, a una niña o a un adolescente cuando le leen. Les estoy hablando del capital simbólico. El problema de la pobreza no es un problema exclusivo, aunque sí es también exclusivo, de nutrición fisiológica. Sí lo es y no lo podemos soslayar. El problema de la pobreza no es un problema exclusivo de falta de condiciones básicas de habitabilidad, y sí es también, y no lo podemos soslayar. Pero el problema de la pobreza también es un problema de capital simbólico. Porque si no tenemos las herramientas para pensar simbólicamente, no podemos participar de una manera simbólica en esta sociedad que está construida alrededor de símbolos de toda índole. Aquí, yo estoy aquí sentada con ustedes y yo estoy invitada a este festival no porque sepa cazar bisontes, no porque sepa, no sé, talabartería, no porque sepa extraer petróleo, sino porque puedo dar una conferencia y escribo libros, ¿sí? Y muchos de los políticos que a veces nos parecen buenos para nada, bueno, hay unos buenísimos, otros no, tampoco están ahí puestos, ni el señor más rico, el señor Slim, fíjense el señor Slim,
¿qué tiene? Medios de comunicación, no tiene minas de oro, no tiene yacimientos de… Fíjense, en esta sociedad del conocimiento, lo simbólico me permite a mí llegar hasta Cali, ¿sí? Me permite subirme en el avión, me permite hacer el web check-in, me permite meterme por esta salida y no por la otra, me permite ponerme en este mostrador, me permite mirar un tablero y de ahí todas las otras cosas que todos sabemos, ¿sí? Me da el regalo de estar con ustedes gracias a que escribo libros. No pretendemos que todo el mundo escriba libros, sino que sea feliz en la profesión que escoja, ¿sí? Así sea, pero ya no hay tantas profesiones de cazar bisontes, o sea, hay que meterse en esto. Y entonces resulta que desde los 3 años de vida, desde los 3 años, las pruebas nos dicen que el vocabulario de un niño al que le han leído es, pero evidentemente superior, y su capacidad cognitiva. A los 3 años se nota a quién le han leído historias. Pero quiero ir un poco más lejos, se nota a quién le han hablado, a quién lo han mirado a los ojos y le han hablado. Porque es que hablar no es solo decir tengo hambre, tengo frío, tengo sueño. Hablar es conversar con alguien, ¿sí? Las pruebas de vocabulario y las pruebas cognitivas nos muestran que a los 3 años hay una brecha, que es la misma brecha que sigue manteniéndose, la misma brecha PISA que ustedes pueden ver en el último grado de secundaria, es la misma. Las pruebas nos dicen que no es que esa brecha aumente ni disminuya, es la misma. O sea, les estoy hablando de los estudios de James Heckman, por ejemplo, Premio Nobel de Economía del año 2000. James Heckman se ganó el Premio de Economía por mirar cuál era el impacto de prácticas como leer cuentos a los niños y cómo había que hacer para suplir o para entregar o para construir ese capital simbólico. Y lo que dijo James Heckman, economista, fue: lo que hacemos o dejamos de hacer con la primera infancia nos pasa factura el resto de la vida. Las pruebas de él nos muestran cómo el capital simbólico se construye con prácticas sencillas. ¿Saben qué hace la diferencia entre un niño que tiene un vocabulario de esta sofisticación que ustedes ven? Piensen en esos niños que dicen: ay, mira, yo francamente no quería venir aquí hoy, y tiene 4 años. No sé si los han oído hablar, ¿sí? Y piensen en esos otros niños que están allá, ¿cómo te llamas? Y te miran y no pueden decir nada, tienen miedo de hablar, salen corriendo, nadie les habla más que lo básico. Y todo eso ocurre solo en virtud de algo que todas las personas en condiciones básicas y adecuadas, y no todo el mundo las tiene, las condiciones mínimas, podría ser, que es hablar, cantar, contar historias, ni siquiera leer cuentos, contar historias a un niño de 3 años. La diferencia está fundada en eso. Y digo, no todo el mundo lo tiene, porque es que es muy fácil que yo diga, cuéntele una historia a su hijo todas las noches a la hora de comer. Si la persona me dice todas las noches a la hora en que usted cree que es la hora de comer, yo estoy buscando comida, entre unos desperdicios. O sea, para contar una historia yo tengo que tener la cabeza en algún lugar distinto de la supervivencia esencial. Y ahí es cuando empiezan las bibliotecas y las redes culturales a hacer un trabajo que es necesario y es complementario, y que muchas veces es el trabajo que esta sociedad les debe a ustedes, que es empezar a abrir un mundo que es un mundo que va más allá de eso. Y ahí hablo de la lengua del relato. La lengua del relato, que es la esencia de la lengua literaria,
o que es lo que yo llamo la poética, es esa lengua que va más allá de lo inmediato. Todos los seres humanos hablamos. Tendría que ser algo muy raro, ¿no? Algunos solo gruñen, pero eso es una cosa rara. No, pero en serio hay familias que están tan metidas en una inmediatez tan demandante y tan aterradora que a veces yo digo, no le hablan a este chiquito, sino que le gruñen. Siéntese, vaya, chino. En serio. Y es terrible. Pero vamos a ponerlo en condiciones similares. Todos hablamos dos lenguas básicas. Una es la lengua de todos los días. Oye, ¿quieres un asiento? Ahí hay uno que no estoy usando, tal cosa. Abramos esa puerta, por aquí tal cosa. Es un lenguaje que está fragmentado, que necesita los gestos. Es un lenguaje en el que hay muchas cosas sobreentendidas, ¿sí? ¿Qué bus tomo para ir allá? Mire, pues no, cruce ahí 2 cuadras y mire, ¿sí ve dónde está eso? O ese lenguaje que es, a ver, rápido, come, que nos tenemos que ir, sí, la boca abierta, cierra la boca, rápido, por la puerta, sí, las llaves, tráelas. Ese es el lenguaje de todos los días. Es el lenguaje que nos permite hacer cosas comunes y corrientes. Esa es la lengua fáctica, la lengua de todos los días. Sin esa lengua no podemos cazar bisontes, no podemos tomar el bus, no podemos resolver, ay, bájale un poquito al arroz, sí, ya lo dejé, es que estaba, pero mientras tanto voy a contestar esta llamada, además, mientras chateamos y hacemos millones de cosas. Esa es la lengua que todos hablamos. Pero hay otra lengua que es la lengua literaria, la lengua del relato, la lengua poética. Cuando yo digo, este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Ahí estoy contando otra cosa. Cuando yo digo, este compró un huevito y este lo cocinó y este lo peló y este le echó la sal y este pícaro gordo se lo comió. Cuando yo digo, el lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantalillos blancos han perdido sin querer su anillo de desposados. Ay, su anillito de plomo, ay, su anillito plomado. García Lorca, ¿no? Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. Imagínense el sol con un chaleco de raso. Ese niño oyendo eso, ¿cómo será ese día, esa tarde? Fíjense el pensamiento que hay detrás del sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. Miren el desafío cognitivo e imaginativo que hay cuando alguien le dice a otro esto. Miradlos, qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran, ay, cómo están llorando. Miren lo que dice sobre las exclamaciones. Cuando yo era chiquita no había celular y entonces había un televisor que estaba puesto en la sala de la casa y solo ponían un programa para niños a las 4 de la tarde. ¿Te imaginas cómo era yo de vieja? Sí. Y no había, y ¿sabes qué? El televisor era en color, no era en colores, era en blanco y negro. Y antes de que se encendiera el programa para los niños, tocaban el himno nacional. Y cuando el televisor se apagaba, se quedaba un puntico blanco en la mitad. Esta por la mamá, esta por el papá,
esta por la abuelita, y esta por Caperucita, que se fue a traer una torta para y esta por Rizos de Oro, que está en el bosque, y abre bien la boca y tómate la sopa. ¿Oh? Si el mar fuera una enorme naranjada, yo probaría media cucharada. Pero si, como es de avena, lo dejo aquí en la arena porque la sopa no me gusta nada, María Elena Walsh. O cuando yo era chiquita, a mí me contaban una historia que era la historia de La Llorona. Y era que había una vez, hace muchos, pero muchísimos años, una mujer que no sé qué. Pero si tienes miedo, no te lo cuento. No, sí, por favor, cuéntame. Todas esas son manifestaciones de la lengua del relato. ¿Qué le dice la lengua del relato a un niño? Que a veces estamos en la realidad, ¿sí? Súbase rápido, aquí hay una silla por la puerta y tal. Pero que a veces nos miramos a los ojos y contamos una historia en la que el tiempo se combina y se construye y estéticamente se va amarrando y no hay pedazos sueltos, ¿sí? No es que yo, tómate la sopa, rápido que nos vamos, mírate, estoy esperando por la puerta, sí, súbete. Ese lenguaje está lleno de huecos, ¿sí? El otro lenguaje dice, el lagarto y la lagarta con delantalillos blancos han perdido su anillo de desposados, ahí su anillito. Rizos de oro. Ahora vamos a terminar con rizos de oro, para que vean lo que hay en rizos de oro. Esto es un tesoro, pero es cualquier historia. Entonces, ¿qué le está diciendo esa lengua al niño? Que hay una lengua que habla de lo cotidiano y hay otra lengua que habla de algo que no está aquí y ahora. Es algo que está puesto en otra dimensión y que se va hilando en el tiempo. ¿Sí? Y nadie le dice a un niño, mira, cuando yo te conté esa historia del televisor y del hilito y todo, yo lo hacía porque yo quería que tú te imaginaras cómo era eso y cómo era un mundo sin internet y cómo yo también tenía recuerdos. Nadie dice eso. Y tampoco le dice a un niño, cuando yo te conté esa historia, yo te conté esa historia para que veas cómo funciona el hilo del pensamiento y qué pasaba primero y qué pasaba después. ¿Sí? Porque uno cuenta esas historias simplemente porque las cuenta. Y cuando ve la cara del otro, es de verdad, mamá, no había de verdad, abuela, no había televisión, ¿en serio? Y no, ¿y cómo así en blanco y negro? Sí, porque es que imagínate y tal. Y el himno nacional, ¿y por qué el himno nacional? ¿Y era el mismo himno nacional? Sí, era el mismo himno nacional, pero lo tocaban con tambores y bueno, la historia se vuelve larguísima. Los niños siempre quieren saber más, ¿no? Bueno, yo no le digo al niño, así funciona el relato. El tiempo se organiza. Primero se ponen unas secuencias y las cosas van avanzando y hay un final. Y uno no dice todo el tiempo y, sino que dice de repente, sas, entonces. Y uno va pensando las palabras. No es como en la vida real, salga rápido, chino, ¿qué hubo por aquí? No, uno va pensando cada cosa. Este era un rey que tenía y las palabras suben y bajan. Todo eso es lo que le dice a un niño lo literario. Y eso es el sustrato para operar con lo que no existe. Piensen en los niños de 5 años que están aprendiendo a leer y escribir. Todo el problema se ha centrado en que si les enseño alfabéticamente o globalmente, o si el método tal, o el método silábico, o el constructivismo, ¿sí? Entonces, primero o primero con la letra del nombre, y si se escribe Jimena, pero es Ximena. Hay un momento de decodificación que es necesario. Daríamos otra charla completa sobre eso. Pero aprender a leer es, sobre todo, aprender que hay una lengua que es la lengua de lo escrito, que es distinta a la lengua de la inmediatez. Cuando un niño llega a la cartilla de la alegría de enseñar de ahora, o de leer, o como se llame, cuando un niño llega a eso, ya sabe
que hay una lengua en la que el pensamiento se va hilando, ya sabe que hay secuencias. Cuando ustedes briegan para escribir, dicen, no, pero es que esto lo voy a decir antes, no, pero esto ya lo dije aquí, lo tengo que volver a decir, no, lo estoy repitiendo, lo tacho, pero es que si lo digo aquí, no, pero primero voy a empezar con esto, porque esto es importante, claro, no, tengo que dar contexto y este párrafo tiene que ir aquí, ¿sí? Esas operaciones mentales las ha aprendido a hacer un chiquito, organizando y oyendo y mirando, mientras ustedes le cuentan historias todos los días, mientras ustedes les leen cuentos todos los días. Y ese chiquito también ha entendido que a veces hay pausas, ¿sí? Que a veces hay exclamaciones, que a veces hay preguntas, que una coma es una pausa más larga. Eso son horas y horas y horas y horas de oír y de oír y de oír y de sentir y de mirar, que cuando la mamá dice, miradlos qué viejos son los lagartos, ay, cómo lloran y lloran, ay, cómo están llorando, que ahí hay emoción, ¿sí? Acuérdense lo que le dicen a uno en el colegio, cuando hay exclamación subimos la voz, ¿sí? Ahí hay exclamaciones. García Lorca pone, miradlos qué viejos son, ay, cómo lloran y lloran, ay, cómo están llorando. Y yo cuando lo leo, yo ahí no subiría la voz, yo no diría, ay, cómo están llorando, no. Entonces, o cuando hay preguntas subimos la voz, por ejemplo, ¿qué horas son? No dice qué horas son, ¿sí? Margarita, te voy a contar un cuento. ¿Cómo enseño una coma de vocativo? Margarita, coma, te voy a contar un cuento. Está puesta en la cabeza de un niño cuando contamos. Miren este milagro de la vida que es rizos de oro. Piensen en alguien de 3 años. Estoy hoy anclada en los 3 años, pero es que ustedes dirán, ay no, esa conferencia de hoy no me sirvió porque yo trabajaba en secundaria. Es lo mismo. Muchos de sus niños de secundaria no tuvieron esto, no recibieron esto y lo pueden recibir todavía. Estoy tratando de decirles que hay un sustrato lingüístico, que hay un sustrato literario, que es el sustrato, es el nido, es el contexto para enseñar a leer, y que si no damos esto, es como cuando enseñamos a nadar en una, no sé, en seco, ¿no? Yo puedo llevar al niño al mar, pero también lo puedo poner en este escritorio y le digo, mueve, a ver, acuéstate aquí, mueves los brazos. Si enseñamos a leer y a decodificar alfabéticamente y no damos el soporte donde hacerlo, estamos haciendo eso. Miren Rizos de Oro lo que es. ¿Se acuerdan de la historia, no? Entonces hay 2 mundos. Entonces Rizos era hace una vez una niña, la más hermosa que jamás existió. Ustedes saben, siempre los cuentos empiezan diciendo eso, porque es que siempre los niños para el que cuenta son los más hermosos que jamás existieron. Cuando le cuentas un cuento a una niña, esa niña es sin lugar a dudas, porque tú la miraste, la más hermosa que jamás existió, ¿sí? Y todos nuestros niños tienen que ser, me encanta, y además cuando no sale eso en los cuentos, yo siempre me invento eso para empezar la historia. Y se ponen tan felices de decir, érase una vez una niña, la más hermosa que jamás existió. Voy a hacer una pregunta indiscreta a las mujeres. ¿Ustedes cuando chiquitas no se sentían la más hermosa que jamás existió? Algunas aún. Bueno, eso está muy bien. Érase una vez un niño muy, pero muy, bueno, ahí hay una cantidad de, muy apuesto, muy lindo, con unos ojos brillantes. Bueno, vamos a volver a Rizos de Oro. Érase una vez una niña, la más hermosa que jamás existió, que tenía un pelo, un cabello de oro que brillaba al sol y era rizado, y su mamá por cariño le decía Rizos de Oro porque era tan brillante y tan precioso el pelo, bueno, etcétera. Entonces un día la niña, y ella vivía en una casa que daba a un claro del bosque, y la mamá siempre le decía que no podía
atravesar el bosque, ¿se acuerdan, no? Y un día, Rizos de Oro, que era muy desobediente, como son las niñas de 3 años, y muy curiosa, quería saber qué había en el otro lado. Así que salió corriendo porque la puerta estaba abierta y atravesó el bosque. Fíjense que ya nos metemos en otro mundo, ¿no? Y en medio del bosque se encontró una casa y la puerta estaba abierta. Y entró en un salón en el que había 3 sillas. Una silla grande, que era la silla, porque se me olvidó decirte, ahí vivían 3 osos. Una silla grande, que era la silla de papá oso. Una silla mediana, que era la silla de la mamá osa. Y una silla pequeña, que era la silla del bebé osito. Tamaños. Rizos de Oro se sentó en la silla más grande, pero le pareció muy dura y no le gustó. Puso los pies encima llenos de barro, pero no le gustó. Después pasó a la silla mediana, que era la silla, y ya el niño sabe, o la niña de la mamá osa, pero bueno, es la silla de la mamá osa, y le pareció que estaba muy blanda y tampoco le gustó. Entonces se sentó en la silla más pequeña, que era la silla del bebé osito, y la rompió. Y ella se fue al salón de al lado, que era un comedor. En el comedor había había una mesa, y sobre la mesa había 3 platos de avena. Un plato grande que era, ya este niño o esta niña, que era el del papá oso. Fíjense cómo vamos organizando el mundo, ¿no? El plato de avena y lo probó, y entonces el mediano y el chiquito, y entonces probó el primero, que era el de papá oso. Ya el niño sabe, conjuntos, avanza. Leer y escribir es esto, es ir avanzando simbólicamente por mundos. Se fue, probó los 3 platos, el grande estaba muy caliente, el mediano no me acuerdo qué pasaba, uno se inventa todo. El plato de avena del bebé osito estaba delicioso, y Rizos de Oro dijo: voy a probar una cucharada, pero estaba tan rico que se comió otra y otra y otra, y se acabó la avena. Y estaba muy cansada, y subió, y le dio mucho sueño, subió la escalera y encontró un cuarto en el que había 3 camas, una cama grande, bueno. Los niños son súper conservadores con los tamaños, pero quiero que piensen en la operación mental. Nos hemos movido, hemos pasado el bosque, hemos entrado en una casa, hemos estado en la sala, después hemos pasado al comedor, subimos la escalera, están las 3 camas. Rizos de Oro primero prueba la cama del papá oso, la siguiente, se acuesta, ahí vienen en cuál, en la del bebé osito, se queda profundamente dormida cuando de repente, ¡zas!, se oyen unas pisadas en medio del bosque, y llegan los osos y abren la puerta y dicen: ¡ah! Alguien se sentó en mi silla porque le puso los pies, dijo el papá oso. Y la mamá osa dijo: y alguien hizo tal cosa porque en mi silla tal cosa. Y el bebé osito: y alguien se sentó en la silla pequeña y me la rompió. Y esta niña que está oyendo la historia dice: Dios mío, y ahora siguen para el comedor. Esta niña ya sabe. Y ustedes saben lo que es ese pensamiento que recorre otra vez el espacio. Matemáticas, ¿sí? Pensamiento abstracto, evoca, anticipa lo que va a pasar. Vamos al comedor, tenemos hambre, tomémonos la avena. ¡Ay! Y la niña dice: avena, van para allá. Y el papá oso, en este siempre orden que da la escritura, dice: alguien probó mi avena porque tal cosa. Y la mamá osa: alguien probó mi avena porque… Y el osito: y alguien se tomó la avena. Vamos, subamos la escalera. Y suben la escalera. Esta niña está pensando: ya la van a descubrir. Y lo que quiero mostrarles es
ese recorrido es el recorrido del pensamiento. Ese recorrido no es posible si no hay ese del que hablé al principio, ese que enseña cómo la humanidad recorre simbólicamente y reconstruye pasos para operar con cosas que no existen, para inventar casas imaginarias como la casa de rizos de oro y de los tres osos. Cosas que no existen, pero que hablan de cosas que sí existen y que están en el interior de los seres humanos y que son símbolos de los seres humanos. Cuando yo les decía al principio que hay un momento, hay un clic en el que los niños descubren que esto habla de mí y este osito, yo me identifico con él y esta mujer osa del cuento podría ser mi mamá y este es mi papá y esta niña que transgrede las normas y que está asustada y que al final sale corriendo podría ser yo y esto es mi deseo y esto es lo que yo quisiera hacer. Es un regalo muy poderoso de la vida. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Eso es lo que tienen que hacer. Lo demás los niños lo aprenden. Los niños deseosos de saber cómo funciona el mundo de los adultos van a encontrar eso. Y no me pregunten ni qué hacemos con el celular. Dejen el celular, déjenlo. No pasa nada. Que miren el celular. Pero mis niños de 3 años prefieren, y está comprobado, a la mamá con el olor que deja su celular quieto, ese sería el problema, que la mamá lo dejara también, para dedicarse todo cuerpo, todo cara y todo voz a mí, a contarme una historia. Eso que ustedes hacen en las bibliotecas de contar historias, eso no tiene igual, no tiene precio en la vida. Tendrían que hacerles un monumento nacional, no lo hacemos, yo sé. Tendrían que pagarles el doble, que a mucha gente tampoco se hace. Al contrario, todo lo contrario. Pero eso era lo que traía hoy para decirles. Guarda, niña. Fíjense cómo termina Margarita, ¿no? Ya que lejos de mí vas a estar, guarda, niña, un gentil pensamiento. Ya que lejos de mí vas a estar. Fíjense, ese señor ya se murió. Eso es muy interesante de la lectura. Los niños siempre creen que los autores, ahora todos me dicen Yolanda Reyes porque yo trabajo con ellos todos los días, pero como les leí un cuento mío y otro, entonces ahora ya no soy Yolanda, sino Yolanda Reyes. Pero los niños por lo general creen que los autores de los libros no existen. Y eso es muy bonito porque lo que están diciendo esos niños es lo que decía en el libro de la poética, ¿no? Que cuando leemos, traemos una voz que ya no está, la ponemos en alguien que sí está y que le va a llevar a otro lugar. Y eso es lo que hacemos, esa es la transmisión cultural. A esos niños a los que ustedes les ponen voz y acento y cuento, eso tiene todo que ver con un tema que además de poético es enormemente político. La brecha está puesta en esos a los que nadie les quiso contar un cuento. Ahí termino, muchas gracias. O les pudo contar un cuento, no es que no quiso, es que no pudo. Bueno. Vamos con preguntas. O sea que bienvenidas todas las preguntas, las conversaciones, ¿sí? Puede ser cuando trata el tema de lo que nos tocó a nosotros leer, ya sea memoria y no fue un libro en sí lo que nos tocaba, pero sí me parece importante que la narrativa que tenían nuestros padres, abuelos, que la tradición oral, era la que nos transmitía, por ejemplo, hacía memoria y eran las fábulas de Rafael Pombo y Esopo. Sí. Valores, y tal vez no era necesariamente leído,
pero sí me transmitía vocabulario y todo lo que con eso conlleva. ¿Qué pienso que pasó? Dentro del momento en que empezamos nosotros a perder la parte de valores, creo que es que dejamos perder tanto la narrativa y la tradición oral sin tener la herramienta de los libros a mano, que es lo que tendríamos que construir ahora. Podría ser, pero yo pienso también que no necesariamente todo lo que transmite valores es lo que nos hace lectores, ¿no? A veces los valores, porque es que esto de la transmisión, de las fábulas como herramientas de transmisión de valores y del tiempo pasado, pues yo últimamente leo el periódico, pues desde hace más, pero en este último tiempo leo el periódico y a esos señores seguramente les contaron muchas fábulas de Esopo y de Rafael Pombo, y miren dónde estamos. Entonces, yo pienso que hay dos órdenes. Uno es el de la literatura, el valor de la literatura, y el problema de la literatura no son los valores, aunque por supuesto son las emociones, es la experiencia humana, y ahí hay valores, sin lugar a dudas. Y parte del materialismo y de esta cosa, yo creo que la literatura hace falta porque la literatura nos muestra posibilidades emocionales. Sin embargo, pensaría que el campo de la ética ciudadana, entra por otro lugar, ¿sí? No es el queso de Rafael Pombo, no. Entra por el lado de la práctica, por el lado de las vedurías y por el lado de no tragar entero, pero sobre todo por el lado de la ética cotidiana, ¿sí? A los niños hay que enseñarles a ser ciudadanos. O sea, no pises a la abuelita, sí, porque es que los niños son, ahora los niños, dale la 100, no, es que no importa, la abuelita dice, no, pero si es que yo estoy muy bien aquí parada, sí, el niño hace una pataleta y la abuelita, para que le dé la silla a la abuelita, y la abuelita se levanta de la silla y le da la silla. Y cuando uno dice, oye, pero no le hagas eso a la abuelita dice, no, es que a mí me gusta mucho estar de pie. Y uno dice, entonces pienso que ahí primer comentario a lo tuyo, primer eco que me suscita a lo tuyo. Y el segundo es, tú dices, perdimos la tradición oral y no la reemplazamos por nada, ¿no? O bueno, la reemplazamos por el texteo. Ahora hay otra tradición oral, porque ahora he visto que los jóvenes, bueno, yo también a veces lo hago, ahora ya ni siquiera texto, sino WhatsApp hablado, ¿no? Entonces es como es una nueva tradición oral, que es todo el mundo monologando, uno ve a la gente por la calle como ser o no ser, ahí está la cuestión. Y el otro le contesta, pero nadie habla con el otro, ¿no? Es rarísimo. Entonces cambiamos a otra oralidad, pero sí me parece que ahí tienes una pista muy interesante para los niños. La tradición oral, la relación entre la tradición oral y la literatura es muy evidente en los primeros años, ¿no? Por ejemplo, esos libros como Duerme Negrito, que es una canción, pero que también se vuelve libro, todas estas cosas, todos estos libros que llamo yo libros que cantan, acumulativos, todo eso. Cómo encontrar la conexión entre la voz y los libros. ¿Y cómo encontrar esa conexión? Pues hombre, leyendo en voz alta para los niños. Eso es una necesidad apremiante, la lectura en voz alta, en cualquier curso y a cualquier edad. Y ahí como encontrar esa relación, ¿no? Me parece muy interesante. Sí. Yo también soy es que me acuerdo el libro de fábulas de Esopo y el de Rafael Pombo. Eran dos, divinos. Yo no aprendí a ser mejor ciudadana seguramente, pero sí aprendí a disfrutar con la magia de la palabra, ¿sí? De la rima y todo eso. Sí, aprender a ser mejor ciudadano hay que aprenderlo en otros escenarios, pienso yo. Mira, es que no tenemos a dónde mirar. No tenemos ejemplo ciudadano, no tenemos ejemplo de líderes, es dramático, no nos tenemos que sorprender de eso. Otra pregunta, otra conversación. ¿Puedes por favor hablar sobre escribir para los niños? Sobre los nuevos
Los Bueno, ese es un ejercicio difícil, es igual que escribir para adultos, exactamente igual. En mi caso, yo trabajo, pues puedo hablar de lo mío más, porque no sé cómo escriban los otros, pero en mi caso yo puedo escribir un ensayo para adultos, escribo columnas en el periódico, escribo novelas para adultos, pero cuando me voy a sentar a escribir algo para niños, parto como de la misma consideración de un respeto profundo por el lector que está del otro lado, y ese lector, en mi caso, no sé, pero yo pienso que cada vez hay más autores así, es un lector plenamente sabio, frente al que no tengo temas vedados. Por ejemplo, traje este libro, lo traje para también hacerme un poquito de propaganda. Ustedes son las primeras personas en el mundo que me ven con este libro en la mano, porque me llegó ayer y dije, lo he hecho en la maleta. Y lo voy a lanzar en la Feria de Cali, porque solo yo tengo este ejemplar, acaba de llegar. Lo lanzo en México ahora, porque es de Fondo de Cultura Económica, y después vengo a Cali para lanzarlo a la feria. Entonces dije, ¿cómo no me lo llevo para mostrarlo? Y se llama Volar, y es la historia de un niño que va recomendado a la azafata en un vuelo, y de una señora, que es la señora Feroz, que se sienta al lado. Y es la conversación entre el niño y la señora, y es todo un viaje, y nos vamos dando cuenta de que ese niño viene de la casa de su papá, en donde toma vacaciones, a la casa de la mamá, en donde vive la vida real, porque sus padres son separados. Y esa es la historia. Eso para decirte que los escritores contemporáneos, lo que hemos hecho es lo que hacían en la Biblia y en las historias de historia sagrada. Pensar que los niños necesitan y valoran y admiten y leen y piden toda clase de temas. Eso podría yo decir. Y que es igual de complejo, igual de difícil, igual de demandante escribir para los niños que para los adultos. Y lo otro que puedo decir es que aquí hay una hermosa biblioteca en la que hay muchos autores. Está dedicada a Ibar Dacol, un gran escritor colombiano, el autor de Chigüiro y ilustrador, sí, al que le voy a llevar una foto de esta biblioteca porque de pronto ni siquiera la conoce y debería venir, hay que invitarlo. Bueno, ¿otra pregunta? Quiero saber cuál es el libro que tú recuerdas, que leíste por primera vez. Sí, aquí lo cuento, La cucarachita Martínez, contada por la voz de mi abuela, porque el ratón Pérez se cayó en la olla y la cucarachita lo siente y lo llora, y que el pajarito se cortó el piquito, y que la paloma se cortó la cola, y que el palomar se fue a derribar y la fuente clara se puso a llorar. Y con el lazo, era un cuento muy poco feminista, ¿no? Debo decir, ¿no? Ella se encontraba una moneda, se compraba un lazo, salía a la calle a conquistar, a buscar marido, y se casaba con el ratón Pérez. Yo pensaría que 3 años. Sí, yo no sabía leer, pero me acuerdo mucho de esa historia. Pues no mucho, me acuerdo de esa historia. Alguna vez la encontré en un libro y dije, ¡ay, esto me lo contaba mi abuela! Fíjate, además, linda pregunta, porque aquí lo cuento, pero se llama La sustancia oculta de los cuentos, tiene que ver con lo que hablamos hoy. Pero es como, Dios mío, mi abuela siempre, pues, no sé, estaba ocupada, atareada, pero cuando mi abuela me contaba una historia, esa es una historia que habla de la vida, del amor, de la muerte. Es la muerte, y es una historia contada a alguien que tiene 3 años. Y es muy triste todo, porque además el ratón Pérez se ahoga en la olla del sancocho. Y los cuentos son así. Pero toda esa letanía lo que hacía era como en los duelos, ¿no? Cuando cuentas y cuentas y vuelves a contar, y en la medida en que vas contando, vas entendiendo y vas pudiendo poner en palabras.
Uy, no, yo, pues así escribir en serio. Bueno, en la adolescencia siempre uno escribe, ¿no? Yo escribía diarios y poemas, pero empecé haciendo una agenda. Yo trabajaba en la biblioteca de la Fundación Rafael Pombo. Descubrí a Roald Dahl y a Maurice Sendak y mucha literatura para niños. Yo era la bibliotecaria de esa biblioteca. Y, ¿qué te digo yo? Tendría por ahí 20 y pico de años y hacía una agenda con Clarisa Ruiz, que es otra autora colombiana, que se llama El Libro de los Días, agenda llena de cuentos y de poemas. Ahí empezamos a publicar El Libro de los Días, pero esa ya no se consigue, pero hay están los meses del año que son los poemas de esa agenda. Ese fue el primer libro, lo hice con Clarisa. ¿Sí? Ajá, sí. Tú nos dices que pues, no solamente leemos libros para formar bebés superdotados, ¿sí? Sino que la búsqueda es justamente como ese lugar de participación que ellos deben tener y que sobre todo el adulto debe reconocer sin él. Entonces pensaba un poco también, y pues creo que no solamente tú has participado como autora, sino también como gestora de una política aquí en Colombia, que busca justamente que ese relato y ese lugar de construir con los niños, de reconocer que tienen pues como diversos lenguajes y que escriben y que también cuentan historias, pues hoy podemos decir que hace un año ya tenemos aquí en Colombia una política de la primera infancia pues que garantiza de alguna manera también a futuro que muchas estrategias se sigan fomentando para... Pero entonces quería un poco como desde tu mirada, porque yo sé que tú has sido gestora también desde todas las investigaciones de esa política. ¿Cómo ves tú en este momento esa política? No solamente digamos que ya tengamos un documento, sino ya en la práctica, en los contextos ya pedagógicos. ¿Cómo la aprecias tú en este momento? Bueno, muy buena pregunta, muchas gracias. Sí, primero, bueno, aquí tenemos una gran conocedora, ¿no? ¿Tú trabajas en dónde? No, tú, la que hizo la pregunta, sí. Sí, bueno, trabajamos con primera infancia desde hace muchos años. En este momento trabajo con un programa de formación a agentes educativos del ICBF. Ah, del ICBF trabajas tú. Qué bien. El programa es de la Fundación Carvajal, Ajá. se llama Saberes. Ah, ya, perfecto. Este programa pues lo que busca es formar, bueno, acompañar a las agentes educativas en los diferentes lenguajes. Entre esos pues está la literatura, que ahí estoy pues yo y otros compañeritos que estamos por acá. Y bueno, pues ha sido como mi tema también desde hace mucho tiempo. Creo que más que de trabajo, como de investigación, de pasión, porque me encanta trabajar con los niños. Bueno, sí. Ahí hay una gran brecha entre las políticas y las acciones, pero yo también, sí, es verdad, miren, yo he trabajado, yo digo que yo hago proselitismo político, a veces me canso un poco porque es que es muy agotador, porque son programas que no tienen duración y están siempre mediados por una cantidad de pasiones humanas que a mí me resultan muy difíciles, porque además como yo escribo en un periódico, entonces a veces pues meto la pata porque escribo cosas que no le gustan a los políticos y tal, entonces a mí me tratan como, me quitan y me ponen y me quitan y me ponen, me sacan y viene alguien y me llama, después el otro, no, es difícil.
pero sí me ha gustado meterme en esos escenarios porque yo empecé trabajando en terreno y yo sigo en terreno. A mí no me gusta no estar en terreno. Yo soy como ustedes, yo veo una biblioteca, yo me tiro al piso y empiezo a contar un cuento y ya. Si llegan unos niños y yo estoy hablando con alguien grande, seguramente termino en el piso con los chiquitos. Y me gusta ir a terreno y tal, pero en algún momento sí he pensado que lo que queda escrito, a pesar de todo, pues el político siempre se va, pero la política queda. Yo no sé hacer política en el sentido de política como electorera, esas cosas no, pero yo sí creo en las políticas públicas, porque cuando quedan formuladas cosas como de primera infancia en una política pública, eso inmediatamente hace algo que se llama COMPES, y eso se llama presupuestos. Entonces, cuando nosotros, o sea, desde 2006 yo creo que estamos trabajando y dándole en Colombia, y es un poco como cómo llegan las cosas, una movilización por la primera infancia de la que yo me siento muy orgullosa de haber participado, que es gente que está en terreno, gente que ha trabajado con primera infancia y que de pronto se une para decir, empecemos a mover esto. Yo me acuerdo una movilización que empezó en el 2006, ahí firmamos el primer documento, como que pusimos unos elementos así como, miren, esto es importante, eso lo lideró el ICBF en su momento. El ICBF ha tenido millones, entonces esa fue como una primera formulación de política, eso después se volvió un COMPES, y meter en el COMPES la palabra literatura en primera infancia es una locura. De pronto ustedes están sentados a decir, aquí, gracias, y me deben un busto de bronce así, no mentiras, es un chiste, pero cuando yo empecé a hablar de lectura en la primera infancia, la gente me miraba como una extraterrestre. ¿Qué es esto? ¿Cómo así? Pero si los niños no saben leer, pero van a romper los libros, los dañan, ¿cómo los vamos a dejar entrar a la biblioteca? Y si uno hablaba de esto en una alcaldía, o sea, el alcalde siempre decía primera infancia, pues voy a invertir en primera infancia, y invertir en primera infancia era vacunemos a todo el mundo, ¿no? Porque leche y bienestarina y vacunas, porque los niños no había educación inicial. Entonces lo primero que hicimos fue hablar de lectura en primera infancia, que era como hablar, no sé, era una herejía. ¿Cómo así? ¿Pero leen? ¿Pero qué? Alfabetización. Entonces, que lo confundían con pero ¿por qué hacer planas tan chiquitos que no tienen nada que ver con eso, no? Nada, pero nada. Eso fue lo primero. Después hubo la política pública de atención a la primera infancia. El primer documento fue en 2009. Ahí también hubo mucha gente metida. Ahí hay una persona muy interesante que es Constanza Alarcón, que ha trabajado con presidencia. Bueno, después vino esta primera dama de estos dos gobiernos, Santos, hijo, yo me voy a dedicar a la primera infancia. Y bueno, pues felicitaciones y todo, pero el primer cuatrienio ella se dedicaba a eso, pero era como la oficina de la primera dama, y como tú bien dices, desde el año pasado, eso se volvió de cero a siempre, ya no es una estrategia de la oficina de la primera dama, sino una política pública de atención a la primera infancia, y ahí pues pedaleamos y hicimos columnas porque los senadores y representantes al final ya no la querían aprobar, porque eso es un sistema ahí rarísimo es que como el presidente no me dio esto, entonces no voy a apoyar. En fin, esa parte no me la sé porque en eso no estoy. Pero allá fue todo el mundo, yo escribí columna, todo, bueno, ahí movimos todo lo que pudimos. Dicho esto, bueno, y en el lineamiento de educación inicial, en el que yo también participé del Ministerio de Educación, ahí también metimos el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio como actividades esenciales de la infancia, actividades rectoras de la infancia. Y cuando uno dice, en vez en las prematemáticas, el prepicado y el no sé qué, habla arte, literatura, exploración del medio y juego, eso cambia la película. Todo está escrito, está divino. Hay presupuesto porque gracias a las cosas están escritas, y yo creo en lo escrito porque lo escrito
el político que viene, ay, saquen a esa señora ahí, listo, pero siempre queda un documentico escrito y el documento se recicla. Y el documento sirve para que las cosas cambien. Si no tuviéramos la Constitución Política del 91 estaríamos mucho peor. Bueno, entonces, dicho esto, hay una brecha muy grande, como tú bien lo sabes, la que hizo la pregunta, entre lo que está escrito y las prácticas cotidianas. Hay algo instalado en nosotros. Yo creo que los ingleses no lo tienen. Hoy estoy hablando mucho de los ingleses, pero es que los ingleses tuvieron a Lewis Carroll al final del siglo XIX. Es que había literatura para niños, el juego se valoraba, etcétera. Los juguetes que hacían los ingleses y los alemanes hablan un poco de eso, así tuvieran institutrices y todo, bueno. Pero nosotros tenemos instalado en Colombia una idea que atraviesa, es así todos los estratos, que es que los niños lo que tienen que hacer es aprender cosas para ser como adulticos. Entonces, en todos los jardines están instaladas unas prácticas centradas en enseñarles cosas que para los niños todavía no son importantes. Y ahí es donde viene todo el trabajo que ustedes y nosotros hacemos por todo el país, que es empezar a crear una manera distinta de hablar, no de lectura alfabética, sino de la lectura de lo literario, no del juego para aprender algo, sino del juego simbólico, de la posibilidad de los niños de moverse. Del respeto por la infancia. En Colombia no tenemos respeto por la infancia. Nos parece que, y el mayor respeto que tenemos por la infancia es que se acabe rapidísimo, ¿no? Como el respeto por la infancia es la precocidad, es el irrespeto, es como que los niños hagan cosas para las que todavía no están listas. Entonces, la política pública dice que la educación inicial es aquella educación que se orienta específicamente a la población de primera infancia, que es una educación distinta, que tiene unas características propias, que tienen que ver con ese momento de la vida que se va y no vuelve, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hay que hacerlo real en cada lugar. Y ahí están ustedes, menos mal, somos muchos. Bueno, la última pregunta, porque creo que nos excedimos. Uy, sí, son las 4. Tienen que irse, ¿cierto? Bueno, me quedo por aquí. Si alguien quiere algo, muchas gracias. Un placer, como siempre, estar en Cali. Y bueno, que les vaya muy bien. Claro que sí.